hay cada vez más migrantes y en el caso de las parturientas eso ha aumentado y eso tiene su lógica también. Haití ha entrado en una debacle absoluta, en una espiral descendente que ya ha llegado hasta el sótano. Vemos que el presidente dice una cosa, pero hay muchísimos funcionarios que parecen estar haciendo otra cosa. Como un director de orquesta, la partitura está muy bonita, el director de orquesta está dando con la batuta los movimientos correspondientes en los compases apropiados, pero tú tienes unos músicos tocando otra melodía. Lo cierto es que el porcentaje de condenas definitivas en materia de corrupción administrativa es tan insignificante que podría catalogarse de microscópico. Todos tenemos que estar de acuerdo en que quien ha hecho mal uso de los fondos del Estado para enriquecerse y ha abusado de una posición de poder, tiene que pagar por ello. Recuérdense, señores, que tenemos una ley que se llama Ley de Extinción de Dominio y si el parte del acuerdo es una declaratoria de culpabilidad, aunque con una pena leve, eso no quita que más para adelante, después de eso, el proceso de extinción de dominio, que es aparte e independiente, con una declaración de culpabilidad. Eso es lo que puede hacer cualquier gestión del Ministerio Público. A todos esos delatores, quitarle hasta los calzoncillos. En Propuesta Semanal nos sentimos gratamente complacidos con la participación del doctor Juan Manuel Castillo Pantaleón, abogado, ex juez, pero yo pienso que su mayor mérito reside en ser nacionalista, aunque eso a veces se estigmatiza, en ser patriota, en ser defensor de la dominicanidad, y por eso es el aprecio especial que tenemos con él y con todos los que compartimos esa misma idea. Juan Manuel, muchísimas gracias. Yo sé que tú tienes muchísimas ocupaciones, pero hiciste el esfuerzo de venir. Y yo no podía dejar de asistir a este espacio. Primero, porque cada vez que me privilegias con la invitación, yo me siento muy honrado, sino también por el nivel de credibilidad que tiene el espacio. O sea, que eso también es algo que cuando uno trata de alguna manera, defender cosas que son trascendentes para el país, como es la soberanía, la identidad de la nación, cosas que una vez se comprometen nos afectan a todos, porque es prácticamente echar por la borda la sangre, las lágrimas de mucha gente que luchó porque República Dominicana fuera una nación libre y soberana, se pierda, y eso no puede ser. Así que yo me encanta también venir aquí porque sé que tú comulgas con esas ideas. Claro, claro. Nos acompaña Ana Patricia, hija, sí, virtual, que también comparte. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola. Que comparte también las mismas ideas. Así no es. por ser hija mía, sino que es elemental. No, y Ana y tus demás hijos son ese ejemplo de esta juventud, porque la juventud, de esta juventud valiosa, no, la juventud no es andar oyendo dembow. Sí. La juventud es la gente que le duele y conoce su rol histórico. Entonces, cuando yo veo a tus hijos defender ideas y principios, también yo me siento esperanzado de que lo que nosotros que ya peinamos canas hemos defendido no se va a perder, porque el relevo viene atrás y viene bien preparado. Cuando yo veo los artículos de tu hijo, por ejemplo, así, ya estando suspiniendo, escribiendo. Así es, así es. Tuvimos otra visita, otra embajadora, y a uno le llama la atención, pero me corregía José Miguel Soto Jiménez el jueves, porque yo decía que han venido 4 en el último año, 4 damas de alto nivel del gobierno de Biden. Entonces, qué interés por la República Dominicana. Y siempre viene la cobertura de que vienen a hablar de Haití. Así es. Dicen que el presidente ratificó su posición, pero no sabemos qué vino a ella a proponer al gobierno. Vamos a especular sobre eso. Bueno, lo que sí sabemos es que 4 visitas de funcionarios, no del más alto nivel, porque son fundamentalmente subsecretarios del Departamento de Estado, han venido en un lapso relativamente corto. Eso es inédito. Eso nunca había pasado en ninguna. Pero además, oigan qué situación. Viene a un país en donde el gobierno norteamericano no tiene embajador. No tiene ni embajador, lo cual también es absolutamente inusual. Viene esta última visita, la de la señora Sherman, que es la subsecretaria de Estado, que es el equivalente a vicecanciller. Sí. Luego de que un comité de relaciones exteriores del Congreso norteamericano
en el que un senador demócrata de origen dominicano, apellido Espaillá, y una senadora republicana, o sea, de dos bancadas distintas, de origen cubano, que la señora Salazar, le hubiesen dirigido una cantidad de comunicaciones, hasta ahora van 3, según se ha dicho o se menciona en la prensa, pidiéndole a este gobierno que no nombre embajador y que a finales, en el último tercio del año pasado, a finales del año 2022, puso una alerta migratoria acusando a la República Dominicana de hacer distinciones en base al color de la piel a los turistas norteamericanos que visitan la isla. Y esa alerta migratoria, según se dice, produjo cancelaciones de turistas norteamericanos en el orden de las 35,000, que son atribuidas a esa alerta migratoria, porque imagínense, usted tiene el color de la piel oscura y viene a un país en donde le vejan o le maltratan por esa distinción irrazonable que le llaman discriminación. Entonces, obviamente, es un tema muy grave, pero la alerta se hace y no se mencionó un caso específico. Yo sé de qué caso se trata, que lo puedo decir aquí. Se trataron de 2 incidentes aislados. Tuvimos 2 incidentes aislados en el país que eran tan insignificantes que pasaron por debajo de la puerta. Una fue de 3 hermanos de la Florida, de origen haitiano, por cierto, nacionales norteamericanos por naturalización, residentes en el estado de la Florida, que tuvieron un incidente incluso en el que fueron detenidos por la policía. Hay un tema de marihuana de por medio. Y de hecho, usted busca Vacation from Hell y usted va a encontrar esas noticias reseñadas. Nada más el Miami Herald las mencionó. Uno de ellos, un abogado de origen haitiano, naturalizado norteamericano, en el que, porque el norteamericano se cree que I am American y sencillamente la ley ni se le aplica y ellos están por encima de todo. Y el segundo caso es un caso de un restaurante aquí, muy conocido, al que va la diáspora haitiana, en donde una nacional norteamericana muy vinculada a ese activismo, ante una interdicción migratoria hecha por las autoridades afuera del establecimiento, ella pretendía que un acompañante de ella, que era haitiano, que vive aquí y que está en condición migratoria ilegal, por ella ser la acompañante de esa persona, se le entregase. Eso no me lo contó nadie, eso lo escuché de la boca del propio director general de Migración, que nos lo relató hace un par de semanas en una comisión que se integró a un pedimento del presidente de la República para que distintos sectores, las organizaciones políticas y gente que hemos abordado el tema de Haití con mucha preocupación, pues en cierta manera alcance un consenso para un pacto nacional para la defensa de la soberanía. Y a esas reuniones en la Comisión Migratoria va el director de Migración y fue él quien hizo esa historia, porque antes de que pasara ese incidente ahora con ese reclamo de la congresista Salazar, Bernardo Vega, el historiador, ex gobernador del Banco Central durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco, sí, dijo, hay que tener mucha cuenta en esa reunión, hay que tener mucha cuenta porque ahí en los Estados Unidos se dice que a los turistas se les discrimina por el color de la piel. Y el director de Migración dijo, no, ese incidente pasó así, así. Y lo otro que se señalaba también, que es falso, es la afirmación que vino de boca del representante de UNICEF en el país de que se estaban deportando menores no acompañados, lo cual es falso. Eso es mentira, sí. Eso es una mentira vulgar, que ese señor debieron declararlo persona non grata. Pues eso es una infamia. Eso nunca ha pasado. Y a él se le aclaró, bueno, entonces en esa reunión el señor Vega dice, bueno, eso debía darse más publicidad a eso, con lo que estoy de acuerdo. Creo que el gobierno en eso, su aparato de relaciones públicas, debe hacer más. La Cancillería debió. No, y en general el Ministerio de Interior, es decir, debió de manejar eso para que la gente supiera, para que cuando ese emplazamiento fue hecho por la señora Salazar, hubiera todo un sustento de información verificada de que eso que se afirmó ahí no era más que la tergiversación de una situación en la cual el Estado Dominicano, ejerciendo una potestad soberana, ejercía un control migratorio, se detuvo un extranjero en condición migratoria ilegal y una norteamericana pretendía que no, de hecho ella hizo el intento de montárselo a que ella también se iba a meter presa. Eso fue así, eso fue un incidente feísimo.
pero un hecho absolutamente aislado y que en modo alguno supone la exagerada afirmación de que el Estado Dominicano discrimina a los extranjeros Pero por el eso color de su también piel. no encaja dentro de las diferentes presiones y pellizquitos que nos están Sí, dando. pero el señor Blinken ahí quedó en el ridículo porque no pudo responder. Sí, no pudo responder. No pudo responder porque no hay respuesta. De hecho, esto que estoy relatando, nos dijo ahí el director general de Migración de que a través de la Cancillería se envió esa comunicación y esos informes. Y el Departamento de Estado los tiene. Y ojalá la Cancillería también, que tiene un nivel de responsabilidad en mantener a la sociedad dominicana informada, debió haber hecho público eso para hacer acompañamiento, todo el resto de la sociedad dominicana, en apoyo del Estado dominicano, no del gobierno, porque el gobierno es una cosa y el Estado es otro. A usted puede simpatizarle o no el PRM, o puede usted haber votado por él sí o no, o puede usted haber simpatizado o no con el presidente de turno, ahora es Luis Abinader, pero el que está desempeñando esa función es el presidente de todos los dominicanos. Entonces, ante la defensa de los más caros intereses, que son los de la soberanía y el futuro de esta nación, ahí no puede haber distinciones políticas. Ahí la politiquería tiene que dejarse aparte. Eso es algo que yo como ciudadano les reclamo a los políticos de oposición, que creo que deben seguir haciendo oposición, porque los gobiernos que no se les hace oposición. Claro. Pero en el tema haitiano debe haber unidad. Pero en ese tema, esa no es la posición del gobierno, esa es la posición dominicana, la de que no hay una solución dominicana al tema haitiano. Y reclamarle al gobierno que además de la retórica presidencial, que creo que nadie está en contra de lo que dice el presidente, por lo menos desde el punto de vista formal, que ha sido reiterado ahora, según dice Homero Figueroa, el encargado de prensa, a la salida de la reunión de la señora Sherman con el presidente Abinader, que le volvió a reiterar ese criterio. Lo cierto es que nosotros vemos que el presidente dice una cosa, pero hay muchísimos funcionarios que parecen estar haciendo otra cosa. Como un director de orquesta, la partitura está muy bonita, el director de orquesta está dando con la batuta los movimientos correspondientes en los compases apropiados, pero tú tienes unos músicos tocando otra melodía. ¿O no? Sí. Eso es así. No, y tú no sientes las deportaciones de verdad como debe ser. Pero lo cierto es que hay más deportaciones. Hay más deportaciones. Sí, hay más deportaciones. Eso es innegable. Y el gobierno también maneja eso con ciertos niveles de discreción, porque si tú dices que tú deportas a mucha gente, entonces se multiplican las presiones. Eso yo puedo entenderlo estratégicamente. Pero lo cierto es, por ejemplo, que la Dirección General de Migración acaba de anunciar la semana pasada que compraron decenas de vehículos para aumentar las deportaciones. Sé que ciertos sectores económicos, empresariales, que son en gran parte responsables del desorden migratorio, le han solicitado ya a la actual gestión de migración permisos por decenas de miles de permisos, permisos de trabajo por cantidad de decenas de miles para jornaleros haitianos. Y el director general de migración no se los ha firmado. Pues dice, pero ustedes vinieron el año pasado con una lista igual, ahora tenemos que buscar otro. Que ellos desertaron. Sí, pero la ley dice que tú eres responsable de la repatriación del que te dio un permiso para venir como trabajador temporero. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque también una cantidad de deformidades en la política fiscal le da facilidad a los empresarios para no tener que inscribir estas personas. No se paga seguridad social, pagan jornales, no más económicos, porque ellos cobran igual que los dominicanos. Los haitianos no es verdad que cobran menos. No, para que ya el dominicano no trabaja. Pero te ahorra la seguridad social. ¿No? Y ya el dominicano no trabaja por ese jornal. Eso es cierto también, pero que lo cierto es que hay una economía, suponiendo que cobren lo mismo, hay una economía. ¿Cuál? El de la seguridad social. Y los requerimientos de la higiene del trabajo. No tienen casco, bota, guante, chaleco. Se lo ahorran en el caso de los ingenieros. Sí, eso es así. Sí, eso es verdad. Y cuando tú sumas esas variables que tú te estás economizando, claro que prefieren la mano de obra ilegal extranjera, aunque deserte, aunque no sea muy disciplinada. Ana Patricia, adelante. Doctor, usted dice que las deportaciones han aumentado, pero el número de parturientas haitianas en los hospitales continúa en ascenso. Así es. Los números cada vez son más preocupantes. Entonces,
las deportaciones de esos trabajadores ilegales versus las haitianas que se están quedando aquí y están dando a luz en esos hospitales. O sea, hay una cierta discrepancia. Claro. No es discrepancia, Ana Patricia. Atención. Cuantitativamente, aunque no hay manera de medir qué tanto inmigrante ingresa a la República Dominicana en condición de ilegalidad, es decir, fuera de los puestos de control migratorio, que solamente son 4. Es decir, y hay una auditoría visual que todos hacemos. Cada vez hay más haitianos en el país. Uno lo percibe en no la hay calle. que hacer un censo. Sí. Claro, eso se en percibe. los supermercados, en las plazas, o sea, en Es todos lo, lados se ve más. es, En las calles. obviamente con los procedimientos de interdicción migratoria necesariamente tiene que haber más deportaciones, más que en otras ocasiones, porque yo veo las guaguas. Yo veo las guaguas de migración haciendo intervenciones. Eso lo ha visto todo el que vive en Santo Domingo, se ha topado con eso. Eso antes no se veía. Eso es un hecho. Y lo de las pedreas en algunos lugares en donde hay asentamientos, también es algo que nunca se había visto. Eso está pasando durante esta gestión. Hay que ser justos. Decía Duarte que hay que ser justos porque es lo que corresponde, ¿verdad? Sin embargo, también en la misma dirección de lo que yo estaba diciendo, hay una falta de sintonía en lo que dice el presidente y lo que hace Migración y lo que a ojos vistas también la auditoría visual de todos nosotros confirma. Hay cada vez más migrantes y en el caso de las parturientas eso ha aumentado y eso tiene su lógica también. Haití ha entrado en una debacle absoluta, en una espiral descendente que ya ha llegado hasta el sótano. El Estado haitiano no existe como tal. Porque los atributos del Estado son tener un autogobierno, no hay gobierno, tener control del territorio y tener control de la población. Ninguno de esos 3 elementos para considerar un Estado como algo existente existe. Ninguno de los 3. Lo dejan sentar en un puesto en el consejo, en la ONU, pero eso es virtual. Es decir, eso es una cosa que no tiene más que una mera figuración. Entonces, como te digo, eso no es contradictorio, eso sencillamente se explica por lo que estoy diciendo. Y además también uno tiene la impresión de que a mayor presión migratoria y mayor desestabilización en Haití, mayor desesperación, mayor cantidad de peaje se cobra y se paga, porque no es lo mismo cuando la marea está alta que cuando está baja para tú hacerte a la mar. Entonces, obviamente, si la presión de las autoridades migratorias es mayor, el teniente, el capitán, el sargento, el coronel o hasta el general que está metido en esa mafia, atención, y el director de hospital, y el director de servicio de un hospital, cobran más, ese peaje sube. Sí. Entonces, eso es una cosa también que nosotros los dominicanos tenemos que entender, porque la corrupción no la vamos a erradicar. ¿Por qué? Porque forma parte de esa cara oculta y desagradable del ser humano. Los seres humanos somos seres de luz por el hálito divino y somos también producto del barro, parte de esa naturaleza oscura, no virtuosa. Entonces, corrupción siempre va a haber, el tema es cómo tú lo controlas. Obviamente, fomentar la construcción de un muro es el mejor mecanismo, porque tú no vas a eliminar tampoco la migración 100% con un muro, pero la controlas, reduces La pone más difícil. Claro, y lo mismo, y pasa lo mismo cuando tú en tu casa pones rejas. ¿Haces que desaparezcan los ladrones? No, sencillamente se la pones difícil. Vamos a una breve pausa, Juan Manuel, porque tenemos aparte de este tema, tenemos otros temas de interés. Volvemos en unos minutos con el doctor Juan Manuel Castillo Pantaleón. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el doctor Juan Manuel Castillo Pantaleón. Doctor, queremos saber su opinión como experto, no solamente en temas migratorios, sino en muchísimos otros temas, el trato que se le ha dado. ¿Usted se refiere al caso Calamar? Ojo, lo mal hecho, pero que al final se queda... Sí. Sí, mira, atención, ejerciendo también la profesión muy honrosamente, uno también puede tener ciertos elementos para con objetividad considerar las dificultades procesales, porque tenemos un código procesal penal que quien más lo criticó antes de su adopción también fui yo,
las dificultades que plantea con esos obstáculos procesales y con las dificultades propias de ilícitos que muy rara vez va a dejar un recibo, como son los de la prevaricación y la corrupción administrativa y el desfalco o mala administración de fondos públicos con fines dolosos. Hay que ser justo. También está claro que todo gobierno que llega y sustituye otro anterior no va a empezar picándose el buche a sí mismo cuando recién llega. Es decir, si he llegado ahora, como en gran parte debido a los votos de una población que quizás tenía el elemento de indignación por la rampante corrupción como motivación para votar por mí, yo no voy a empezar investigándome yo. O sea, es una cuestión hasta infantil cuando yo veo gente que dice, sí, pero que se investigue el mismo. Sí, hay que investigarlo el mismo, pero el reclamo era de la población para hacer esos procesos. Pero atención, lo bueno de la dinámica de empezar por cualquiera, empezando por el que tú sustituiste, es que cuando en algún momento abandonas la posición de poder como fuerza política, eso es cíclico porque se termina cosechando, ¿qué cosa? Lo que se siembra. Entonces, si por casualidad de la vida el grupo al que tú sustituiste por esas volteretas políticas de la democracia, cualquier parecido con Lula, es pura coincidencia, llega a ser presidente otra vez, no creo yo que te den agua de beber que sea fría y dulce, sino que te la van a dar muy salobre y quizás hirviendo. Y además, siempre en todo gobierno hay corrupción. Y dejémonos de cosas. Lo mejor que le puede pasar a este país es que a todo el que malverse fondos, no importa el partido que sea, lo metan preso. Y aunque mi especialidad académica es ser doctor en Derechos Fundamentales, pero quiero decirlo, y la presunción de inocencia es uno de ellos, y el debido proceso también, lo cierto es que el porcentaje de condenas definitivas en materia de corrupción administrativa es tan insignificante que podría catalogarse de microscópico. Por lo tanto, la población en general tiene que valorar eso. Es criticable algunos aspectos, la selectividad, el histrionismo, todo eso, que son críticas muy válidas, pero en general todos tenemos que estar de acuerdo en que quien ha hecho mal uso de los fondos del Estado para enriquecerse y ha abusado de una posición de poder, tiene que pagar por ello. Porque ustedes, ven acá, ¿a qué hora te levantas tú, Ramón, a trabajar? 4:30 de la madrugada. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando tú ves esa fabulosa cantidad de millones, uno se pregunta, pero ¿y dónde estábamos nosotros? Aún, Juan Miguel, en comunicadores. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, es algo que a todos nos debe indignar. Creo que te digo estos aspectos del histrionismo, eso no es necesario. Si usted tiene 2 años investigando y usted ya agarró, qué sé yo, cuántas delaciones premiadas. No, eso es preso, medida de coerción para la semana siguiente metiéndole un sometimiento, porque te va a comprobar uno solo de esos casos. Pues dice, no, que los de las delaciones premiadas también debían estar presos. Recuérdense, señores, que tenemos una ley que se llama Ley de Extinción de Dominio, y si el parte del acuerdo es una declaratoria de culpabilidad, aunque con una pena leve, eso no quita que más para adelante, después de eso, el proceso de extinción de dominio, que es aparte e independiente, con una declaración de culpabilidad. O sea, lo que puede hacer cualquier gestión del Ministerio Público. A todos esos delatores, quitarle hasta los calzoncillos. Porque es una realidad legal que hemos pasado por alto en esto. Entonces el sistema de justicia puede hacer un juicio abreviado para ellos, no 2 años, en prisión suspendida, un acuerdo. Sí, claro, todo ese acuerdo se puede hacer. Magnífico, fírmame ahí, dime a quién fue que tú le diste los cuartos. Devuélveme. ¿Cuánto que tú estás devolviendo? 800 millones de los miles de millones. Y la gente dice, concho, pero qué vale, quedó rico ese bandido. Sí, pero atención. Vamos, eso no cierra el expediente. Vamos a ir por... No, ese expediente lo puede cerrar con respecto a eso ahí. Pero el de extinción de dominio queda abierto. Y a lo mejor, para no pagarle con las naranjas agrias esa colaboración, en esta gestión no lo hacen, pero en otras quizás sí lo puedan hacer, porque el plazo de prescripción para esa acción, imagínate tú, es larguísimo. Pero además yo pienso, Juan Miguel, que le debe de quedar ejemplo a los funcionarios actuales
que no confíe en empresarios ni en otros para hacer tu trapisonda, porque ya hay un precedente de la delación, ¿eh? Ya hay un precedente de la delación. El que cae una vez va a hablar y va a negociar. No, y los abogados también. Hubo un abogado que se había salido de todas las cosas hasta ahora, pero cuando cogió 12 días ahí en esa mazmorra, dijo, espérate, pero yo primero tiro todos estos patos al agua. Claro, claro. Vayan prendiendo la hornilla, que ahora mismo vamos nosotros a pelar este pato. Es así, para ir hablando de esa carne. Juan Miguel, pero aprovechando tu condición de abogado y pasando a otro tema, porque hubo un caso que conmovió en esta semana, que fue el asesinato de Chantal Jiménez. Ahí sí. Y que están siendo investigados los fiscales porque al tipo lo soltaron, pero además le dieron el arma y él había intentado matarla porque él le hizo un disparo. Ahí no hubo un fallo del Ministerio Público. Tú sabes que hay ciertos manejos que parecen, cuando tú los documentas, parecen cuerpo del delito. Que le devolvieron el arma. Dicen. Si eso es cierto. No se la quitaron. Lo que se dio fue que no se la quitaron. Bueno, pero peor aún, entonces lo dejaron en libertad sin haber recuperado el arma. Mire, por experiencia, Patricia, yo siempre le he dicho a los clientes míos que tienen dificultades conyugales que si la mujer te da una galleta, mejor pone la otra mejilla, como hacía Cristo. Y si te quemó el traje, búscale también los calzoncillos para que lo queme. Y váyase por ahí. Pero no le devuelva. Pero no se le ocurra ni siquiera hablarle duro. Y los abogados que no recurrimos a malas prácticas, le hemos dicho a nuestros clientes, mira, si tú caes preso por violencia de género, violencia intrafamiliar, mejor que te acusen de droga y no de eso. Eso es así. A mí me luce sumamente extraño que con un solo retiro de la querella el Ministerio Público decidiera poner en libertad. Eso es sumamente inusual. Esa generosidad yo no la conocía. Exacto, imagínate que disparó. O sea, que hay algo más, hay algún trasfondo. O sea, hay cosas que te dejan a ti, Ana Patricia, hay cosas que tú no tienes que confirmarlas para darte cuenta de lo extrañas que resultan. O sea, tú no necesitas la prueba porque hay situaciones que en sí mismas en la descripción son un cuerpo del delito. O sea, es que eso no tiene ningún tipo de lógica ni de sentido. Hay casos de violencia que por menos que eso el tipo está preso. No, yo he visto muchísimos casos en el cual es la mujer la que golpea al hombre y después va y le pone su denuncia y termina. ¿Quién no conoce un caso de esos? Tú debes conocer alguno. Sí, claro. Más de uno. Claro. Sí. Óyeme, y después han ido las familias de la mujer a defender al marido. No, si él es un guanajo, quien le da golpe a ella. Y aún así él está preso. Pero y da un trabajo. Pero en audiencia preliminar, y eso es que te toque la suerte de un juez que tenga responsabilidad para liberar de ese calvario a toda la familia, porque termina destruida la familia del hombre, la familia de la mujer y el matrimonio. Si hay hijos, peor. Y los muchachos también. Claro, porque nadie que se pase en esas facilidades hoteleras de la penitenciaría, de cualquiera de las penitenciarías, que son unas habitaciones durísimas. Esos son hoteles 5 estrellas, pero en el infierno. Sí. Si las 5 estrellas son de todo lo peor que puede ser. Entonces yo no había visto nunca una conducta tan generosa, es una conducta sumamente llamativa. Eso merece una investigación y establecimiento de responsabilidades. La inspectoría que revise muy bien, con rayo X y resonancia magnética, sí, los ministerios públicos manejaron ese caso, porque en el mejor de ellos son irresponsables. Pero creo que es posible que se pudiera encontrar algo más. Sí, es posible. Es posible. Finalmente, ya cerrando, que siempre qué pena que el tiempo avanza, yo quiero cerrar casi con lo que comenzamos, que con el tema de Haití. Yo siento que hay personas muy, muy pesimistas, de que ven que es inevitable, como decía el libro aquel del amigo Manuel Núñez, el ocaso de la nación dominicana. Porque si la cosa va como va, yo creo que a la vuelta de 10 años, más de la mitad de la población va a ser haitiana o de origen haitiano. Sí, eso yo lo había advertido hace muchos años, hace más de 20 años, por las cifras de la tasa de crecimiento poblacional también muy dispar, que obviamente en Haití se ralentiza un poco porque también tiene las tasas más altas de muertes
materno-infantil y porque las expectativas de vida entre la población haitiana y la dominicana hay una brecha de más de 20 años, es decir, la expectativa de vida en Haití no sobrepasa los 53 años. Ya no estamos en 72. Y nosotros estamos, bajó un poco por la pandemia. Ya estoy casi sobrepasando la... Sí, por eso tenemos que aprovechar cada segundo de nuestra vida, porque estamos viviendo en horas extras. De la edad promedio. Claro, en horas extras casi estamos. Pero lo cierto es que esa realidad está ahí, la isla tiene una presión sobre sus recursos muy exiguos, naturales. Haití tiene un agotamiento extremo en su capa terrestre cultivable. Los recursos costeros y acuíferos también están absolutamente comprometidos. Haití es un estado inviable, es un estado fallido. Y atención, el gran problema es, que es lo que nosotros le hemos dicho a esta comisión que designó el presidente, de la cual formamos parte, estamos en dos comisiones, la de Asuntos Migratorios y la de Política Exterior, que no hay una figura del derecho internacional público aplicable a los estados fallidos. Es decir, la intervención internacional... Lo que se habla de los protectorados. No, ninguna de esas figuras, ni tampoco el fideicomiso, solamente es en casos, es decir, se reduce a las situaciones de violación a gran escala de los derechos humanos, y cuando hay una amenaza a la paz, es decir, que hay una cuestión bélica de por medio. Pero en Haití hay una violación a los derechos humanos. Pero no de parte de la autoridad, es que no hay autoridad. Es decir, por ejemplo, cuando de las bandas. Sí, pero que eso no es autoridad, es una situación delincuencial. La ausencia de efectividad de una autoridad no faculta al derecho internacional público al desconocimiento del principio de no injerencia. Eso es muy importante que se entienda. La situación planteada en Haití es un quebradero de cabezas para el derecho internacional público. La ONU, tú tienes que documentar una violación a gran escala de derechos humanos para mandar una fuerza multilateral o una situación humanitaria, por ejemplo, como una catástrofe, como un terremoto. Pero no hay terremoto, no hay guerra civil, el Estado no es represivo, Haití no es una amenaza militar ni ha atacado a ningún país. Es sencillamente un Estado inviable. Entonces el presidente pide el canciller antes hablaba de una robusta intervención y el presidente habla de una pacificación. Pero lo cierto es que tampoco ninguna nación quiere enviar sus soldados a una situación que por el desorden que hay, la falta de inteligencia en el terreno, la falta de autoridad, pues va a desembocar en la muerte de soldados. Y el costo político que va a tener para Canadá, Estados Unidos, Francia, para cualquier país. Con elecciones el año que viene, que Biden no se puede dar el lujo que se No. Entonces eso no va a pasar. El presidente lo sigue pidiendo. Tenemos la visita de 4 funcionarios. El presidente no lo ha dicho, pero yo me imagino que la expectativa que tiene es que República Dominicana sea quien encabece esa fuerza de pacificación. Y eso no es posible, primero también porque el derecho internacional lo prohíbe. República Dominicana y Haití tienen un tratado de paz y amistad, el primero, del año 1875 en adelante. República Dominicana y Haití no pueden sus respectivos territorios servir de base para el desconocimiento o una aventura militar. Y esos convenios no excluyen también la situación de intervención multilateral. Y República Dominicana tampoco puede apoyar eso por una razón histórica. Bajo el palio de una intervención multilateral, la soberanía dominicana fue mancillada en el año 1965. Es decir, República Dominicana no puede, bajo ningún concepto, involucrarse en eso. Pero ya Estados Unidos hizo público, el Departamento de Estado también hace 3 semanas, la posición a 10 años, que no incluye la intervención militar. Canadá también lo ha dejado claro. Entonces el presidente debe de buscar otras formas. Nosotros hemos hecho propuestas en ese sentido, porque hay instrumentos, con la afinada Cristina Aguiar y con el doctor José Miguel Vázquez, le dedicamos muchas horas a eso. Hicimos una propuesta que desde el punto de vista jurídico pudiera la Cancillería Dominicana explorar. Es una verdadera pena que no nos hayan hecho caso. Aún yo tengo la expectativa, de nuevo la hemos sometido, de que, señores, la llave para entrar ahí, la ganzúa para abrir esa cerradura que está trabada, usted tiene que decir cuál es la forma. Y con instituciones existentes y funcionando. Entonces, eso se les ha brindado en una propuesta académica que todavía no ha sido estudiada por el gobierno. Yo espero que lo haga, porque eso es una cosa... Yo no te voy a preguntar cuál. Porque... No, es la Comisión de Consolidación de la Paz. Es una entidad, fue creada por una resolución de la ONU hace muchos años para el manejo de las situaciones de los estados africanos.
que son los otros ejemplos de estados fallidos, que tienen guerras tribales, que hay una situación de inestabilidad absoluta. Y entonces esta institución que se llama Comisión para la Consolidación de la Paz participa con las autoridades que haya, pero fundamentalmente con la sociedad civil. Y entonces manejan en planes quinquenales los recursos para que no sean malversados y con ello acompañar a la reconstitución institucional del Estado fallido y lo encaminan para que en un tiempo más o menos prudente pues pueda valerse por sí mismo y celebrar elecciones y elegir autoridades legítimas. Eso no es un fideicomiso, se parece un poquito al plan Marshall moderno. Entonces esa es la vía, pero parece que en la Cancillería nadie se ha dado cuenta de que ese instrumento existe. Además, no solamente existe esa comisión, maneja un presupuesto billonario de los donantes. Hay miles de millones ahí en fondo, se puede utilizar. El Estado Dominicano, incluso nosotros propusimos una fórmula para colaborar económicamente con eso. ¿Cómo? Con algo que el gobierno haitiano le ha pedido al gobierno dominicano en innumerables ocasiones, que cobre los derechos aduanales haitianos en territorio dominicano. Usted exporta hacia allá, el gobierno dominicano le cobra los impuestos de los haitianos, le hace ese favor, le pone un pequeño fee o cargo por el manejo administrativo de eso, pero le entrega su dinero, porque ellos no tienen allá ni siquiera estructura para cobrar impuestos. Y sin sostenibilidad económica no hay gobierno posible. Entonces, ese es el mecanismo como el Estado Dominicano pudiera, incluso sin tener que erogar un solo centavo, contribuir a ese fondo, que fue también como los norteamericanos se cobraron en las aduanas dominicanas el pago de la deuda en el año 16. Es decir, ese mecanismo se ha implementado en otras ocasiones y no es intervención. Es decir, no es un desconocimiento de la injerencia. Y obviamente esta comisión pudiera ser entonces ya bajo ese manto pues provista de los recursos militares para las fuerzas militares haitianas, policiales, lo que sea, para entonces pacificar el país, sin tener que comprometer a esos países y a esos donantes en estar mandando a sus soldados. Perfectamente. Es decir, esa es la vía. Qué pena no tener más tiempo, Juan Miguel, pero brillante, y nos acaba de dar una primicia con esa información. Te voy a enviar la propuesta que nosotros la tenemos. Te lo agradecería de verdad. Pues, amables televidentes, continuamos. Gracias. Gracias a ustedes. Continuamos en Propuesta Semanal.